Yo soy de Barranquilla, una ciudad muy caribeña, muy alegre, muy tropical. Mi padre era un comerciante, una persona que se dedicaba pues a la actividad comercial, y mi madre era una maestra de escuela. Tengo otros 3 hermanos más. La infancia mía transcurrió como transcurre normalmente en un barrio popular. Mis estudios en la secundaria, es decir, lo que es el instituto también allá. Y luego cuando empecé a estudiar Derecho en una universidad, la Universidad Libre, ya a puertas de finalizar mis estudios secundarios, yo empecé a tener relaciones con personas vinculadas al Partido Comunista de Colombia. Algunos profesores que tenían esos familiares, y otros pues que eran pues amigos de mi madre, etcétera, y de mi padre. Fui a algún tipo de conferencia, algún tipo de charlas, y bueno, me interesé por esos temas, y a los pocos meses pedí una militancia en la Juventud Comunista, y desde allí estuve en el activismo estudiantil en la universidad. Hice agitación política, hice propaganda, hice parte pues digamos de los organismos directivos de la Juventud Comunista en el Departamento del Atlántico, hasta que llegué a ser representante de los estudiantes a los consejos directivos de la universidad, hasta que en el año de 1981 tal vez me expulsaron de la Universidad Libre por una huelga. El movimiento terminó agotado, es decir, ya era una huelga muy larga, estaba peligrando el año. Entonces de eso pasé a la universidad, otra universidad donde bueno, me aceptaron ir, pero también me dediqué al activismo estudiantil. Fui dirigente estudiantil en el Departamento del Atlántico, con muchas personas que hoy día fueron posteriormente asesinadas por toda esa ola de represión, de asesinatos selectivos, políticos, contra la izquierda, contra la oposición, que ha sido característico en Colombia en los últimos 30, 40 años. Y hubo un periodo en que creí que ya me sentía, pues, digamos, agotado por la actividad estudiantil, veía que era como una especie de círculo vicioso. Pero además de eso, durante ese periodo de activismo tuve la posibilidad de realizar algún tipo de viajes vinculados a mi militancia revolucionaria en Yugoslavia. Estuve un periodo de un mes, tal vez, conociendo la experiencia yugoslava. Posteriormente estuve casi un año en la escuela de cuadros de la Juventud Comunista en Moscú, en RAI en ese entonces. Tuve la oportunidad de conocer gente de movimientos revolucionarios, de movimientos insurgentes, especialmente de África, centroamericanos. Estaban librando pues una lucha armada contra gobiernos dictatoriales, contra gobiernos coloniales. Y cuando regresé a Barranquilla, lo creí que ya no tenía nada que hacer. Se estaban cerrando también los espacios, represión, ya me habían detenido unas 2, 3 ocasiones, habían allanado mi casa. Sentí como un ambiente de hostigamiento y vincularme a la lucha armada.
Entre otras cosas porque, hablando del año de 1983, ha pasado el triunfo de la Revolución Nicaragüense en el 79. El tema de El Salvador estaba en su apogeo. Ahí entonces fue cuando ya me vinculé a la lucha armada, a la FARC. Y bueno, ya ese fue otro capítulo que comencé al principio, a pesar de que yo era un deportista, pero las condiciones de la lucha guerrillera en la montaña son distintas. Es decir, de nada te sirve a ti tener un entrenamiento cuando para caminar la selva se necesita técnica para hacerlo, o para poder, digamos, cargar una mochila. Es un terreno muy agreste, un terreno abrupto, donde hay marcas que pueden suceder durante horas y horas completas, subiendo y subiendo con un morral a cuesta y con un fusil. Yo lo fui asimilando lentamente hasta que con el tiempo me fui fortaleciendo y aprendí todo lo que fueron los rudimentos de la guerrilla, de la guerra de guerrillas, desde todo lo que es la parte táctica, y habituándome a la vida del monte, que es una vida de rutina, monótona, que se reduce a la guardia, al combate, acostarse temprano, volver a levantarse, caminar, y donde tú nunca llegas a ningún sitio, porque como las guerrillas no tienen, digamos, zonas liberadas en el caso colombiano, donde hay campamentos de carácter permanente. Entonces es una guerrilla móvil, es una guerrilla que se está moviendo de manera constante. Entonces, claro, uno nunca la palabra ya llegamos no existe, ¿no? No existe porque sí, llegas, pero los 2 días ya toca irse de allí, ya para otro sitio. Bueno, en la montaña estuve muchos años, casi 13 años. Hay regiones donde las conocí como la palma de la mano, porque todo era caminando, haciendo trabajo de organización con los campesinos, haciendo trabajo político, de agitación, organización, etcétera. Y bueno, eso me permitió conocer el país, no solamente en el aspecto geográfico, desde el punto de vista de su geografía, sino la condición humana, es decir, la geografía humana, saber a ciencia cierta qué piensa un colono metido pues en las zonas más remotas de la montaña, qué piensan las comunidades negras por allá dedicados a la explotación del oro en unas condiciones artesanales lamentables, conocer el analfabetismo, conocer la malaria, es decir, el paludismo del cual también fui víctima. Así estuve hasta que en el año de 1996, una operación militar, una unidad de asalto de fuerzas especiales del ejército, nos rodeó a un grupo de 5 guerrilleros que estaban allí, y después de comenzar un combate durante unos 40 minutos recibí varias heridas de bala, 2 heridas de bala, unas esquirlas de granada, y bueno, al día siguiente me capturaron herido. Me vendaron los ojos, me amarraron los brazos, me subieron a una camilla y ahí me subieron a un helicóptero. En esa época en Colombia existía una justicia llamada justicia sin rostro. Era una persona que estaba detrás de una pantalla con una voz distorsionada. Los testigos en esos procesos eran también testigos bajo reserva de identidad, de manera que un militar o cualquier enemigo te podía estar, digamos, señalando de X o Y delito. Fue condenado a 10 años por rebelión agravada, de un delito político. Tenía yo que recuperar mi libertad en el año 2002 por libertad condicional, porque había cumplido las 3/5 partes de la condena, pero sin embargo las autoridades carcelarias y el gobierno presionó para que, bueno, me abrieran nuevos procesos, y efectivamente yo alcancé a tener casi como 14 procesos penales. Y entonces cuando ya iba a recuperar la libertad por un proceso me apareció otro, y así estuve hasta el 2006. Es decir, estuve en la cárcel 10 años, 2 días, en unos 7, 8 penales, de los cuales los últimos 4 años los pasé bajo un régimen de aislamiento que consistía en 23 horas de calabozo por 1 hora de sol. Antes de que fuera sometido a ese régimen de calabozo, los 6 años anteriores estuve en prisiones donde jugué un rol importante, digamos, con otros dirigentes de los campos políticos, para
digamos, reivindicar los derechos de la población carcelaria, no solamente los presos políticos, sino los presos en general, las condiciones de hacinamiento, los temas de la asistencia médica, la asistencia jurídica, el régimen de visitas, es decir, eran unas condiciones muy dramáticas en las que vivía hacinada la población carcelaria en Colombia, que en ese entonces eran tal vez como 60, 70 mil prisioneros en diferentes cárceles. Hubo jornadas, levantamientos que nosotros podíamos coordinar a través de organismos que creamos de enlace por medio de los familiares, etcétera, y las protestas surtieron efectos y nos dieron en algún momento interlocución para algunos temas puntuales. Durante esos 10 años la guerra en Colombia se intensificó, con unos grados de crudeza, aparecieron los llamados grupos paramilitares, grupos de extrema derecha, que practicaron masacres de aniquilamiento de núcleos campesinos completos. La guerrilla trataba de responder frente a esa situación. Había sectores de las fuerzas militares descompuestos también vinculados a ese tipo de acciones, desbordó todos los límites. Fue generando también una actitud de rechazo por la inmensa mayoría de colombianos a las prácticas de la violencia y un clamor nacional por buscar un acuerdo de paz que le pusiera fin a todo este martirio. Bueno, ya los cambios políticos que se estaban dando en América Latina, todo este proceso pues, de raíz de la Unión Soviética, etc. Todas esas reflexiones, todos esos fenómenos externos de los cuales yo me enteraba de algún momento, del periódico, etcétera, libros que me mandaban, me llevaron a la conclusión de que ya el tema de la lucha armada era un capítulo cerrado para mi vida. Estando en prisión, mis últimos años ya era resultado de una serie de reflexiones, de una serie de lecturas. Claro, yo leía muchísimo, a veces me leía un libro diario, es que no tenía más nada que hacer ya. Y también penetré mucho en lo que es la literatura antibelicista. Todas esas lecturas también, digamos, fortalecieron esa postura ya. El Estado se cansó de armarme uno y otro proceso, ya no había de dónde agarrarse, de dónde cogerse, hasta que me liberaron. Y claro, los primeros días de salir a la calle para mí fue, bueno, una sensación, digamos, ambivalente. Por un lado, la alegría de poder ver la gente, de poder comer algo distinto a esa pírrica ración carcelaria, ver, conversar, o tomar una cerveza, no sé. Pero sin embargo, también los años de prisión me generaron como un cambio también digamos, me matizó la personalidad. Entonces, claro, la búsqueda también del silencio, del aislamiento. Entonces, a veces estaba en un lugar y conversando con alguien y después de una hora ya estaba cansado de escuchar a esa gente hablando. La calle me cansaba porque, claro, en una prisión donde tú ves solamente muros y no hay colores, sino todo es gris, todo es negro, es decir, los uniformes de los presos. Y claro, sales a la calle y encuentras una cantidad de colores, ruidos que tú ya desconoces, la bocina de un coche, el ruido de un chirrido de un vehículo, es decir, una cantidad de sonidos extraños para uno. Incluso la propia vista, entonces tú comienzas digamos, a mirar, pero en distancias muy cortas, porque 10 metros hay un muro, de ahí para allá lo ves. Si miras hacia el otro lado, 30 metros hay una reja, o hay siempre una pared, o hay algo. Entonces hay una especie de atrofiamiento del concepto de mirar lejos. Claro, yo al principio, cuando salí, me producía un poco de mareo mirar a la distancia, porque había perdido esos hábitos. Pero también había perdido hábitos urbanos, la vida en el monte. Yo estuve 3 años en el monte y a la ciudad solamente salí 4 o 5 veces en 13 años, y para cuestiones muy particulares. Era de paso, 2 o 3 días, porque tenía que pasar a otra zona o cualquier otra cosa, o algún
tarea, pero más los 10 años en la prisión, eso sumado, eran 23 años, casi un cuarto de siglo, yo tengo 51 años. Y ya había perdido, es decir, yo sabía que había un mundo que estaba avanzando, tecnologías, internet, cajeros automáticos, etcétera. Pero claro, yo todo eso lo tenía pero en la cabeza, es decir, tenía un mundo virtual de papel que lo conocía por el periódico, por la revista, por la prensa, por todo lo que me podía llegar a la prisión, pero físicamente no era consciente de todo eso. Y entonces, claro, fue un proceso de entrenamiento. El primer mes dormía mejor en la prisión que en la calle, porque en la prisión al menos sabía que estaba una reja y sabía que ningún enemigo me iba a llegar allá adentro. En la calle sí me podían llegar. Claro, en la extrema derecha también estaba, digamos, el plan de exterminio. Las primeras declaraciones que hice a los medios de comunicación, lo dije públicamente ya, la lucha armada es cosa del pasado. Voy a trabajar por la paz, por la reconciliación. De hecho, fui invitado a varios eventos, seminarios, estuve en varias universidades donde me invitaban los estudiantes. Algunos días estuve armando escoltas que eran, ahí hay unos abogados y hay dirigentes políticos de izquierda que tienen escoltas. Hay un récord de más de 5.000 dirigentes de izquierda asesinados, entre senadores, representantes de la Cámara, candidatos presidenciales, ediles, etcétera. Pero la verdad es que no me sentía muy bien con ese grupo de escoltas. En Colombia hay lo que se llama la Comisión Nacional de Conciliación, que es una comisión integrada por gremios, por sectores de la iglesia, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, sindicales, que brega por una salida política. Yo tenía contacto con esa comisión de conciliación. De hecho, ellos me esperaron en la puerta de la prisión el día que salí. Y ellos tenían contactos con la Escuela de Cultura de Pau, aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona. Me tocó hacer una serie de diligencias porque yo no podía salir del país todavía, porque por el tema de libertad condicional, etcétera. Y bueno, llegué a la Escuela de Cultura de Paz. Ahí estoy trabajando como investigador en un equipo que monitorea el conflicto colombiano, escribo, hago análisis, ¿ya? Recomendaciones, charlas, estoy comprometido por todo lo que implica el diálogo como única manera de resolver los litigios, de resolver las querellas.